la lectura del libro de geriatría en el tema Alzheimer, página 366. La TAC muestra atrofia frontotemporal cortical en fases muy avanzadas y con un espectro demuestra hipoperfusión del reflujo sanguíneo en lóbulos frontales y región temporal anterior del hemisferio dominante. Los criterios clínicos para establecer el diagnóstico son falta de autoconciencia, cambios de personalidad y de conducta social. Se requiere de una serie de pruebas neuropsicológicas muy especializadas para establecer el diagnóstico correcto y de la participación del equipo multidisciplinario de atención, con participación del neuropsicólogo especializado, el geriatra, el psicogeriatra y el radiólogo especializado en neuroimagen. El tratamiento es inespecífico y pueden utilizarse fármacos sintomáticos, agonistas dopaminérgicos como bromocriptina, carbamazepina, litio, inhibidores de CRS, neurolépticos, inhibidores de la acetilcolinesterasa y antagonistas de la N-metil-D-aspartato MDA como la memantina y bloqueadores beta. La TCL se define como un trastorno degenerativo cerebral caracterizado por hallazgos de cuerpos de Lewy y pérdida de neuronas en la corteza cerebral. Existe un espectro de enfermedades con presencia de cuerpos de Lewy y varía la presentación clínica de acuerdo con la localización de los mismos. Se establecen 4 grupos: afección nigroestriada, que origina los trastornos motores propios de la EP, afección cortical del sistema límbico y en menor grado del tronco cerebral, que ocasiona síndrome demencial con trastornos neuropsiquiátricos como parkinsonismo leve, característicos de la DCL. Formas de transición de las dos anteriores como afección del tronco cerebral y del sistema límbico y manifestaciones clínicas de EP con demencia. Afección del sistema nervioso autónomo combinado con las formas anteriores. La característica clínica de la DCL es la fluctuación de síntomas psicóticos y parkinsonismos de inicio insidioso o subagudo con afecciones de las funciones ejecutivas fronto-subcortical, la memoria, la fluencia verbal y la praxis constructiva y visoespacial, con déficit grave de la capacidad de atención, lo que condiciona el rendimiento variable en las pruebas neuropsicológicas. Cursan con periodos de lucidez en los cuales el enfermo reconoce su enfermedad, lo que constituye un signo de gran valor para el diagnóstico de enfermedad de cuerpos de Lewy. Al contrario de lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer, pueden cursar con reducción de la conciencia y somnolencia diurna, con episodios breves de confusión y delirio en el momento de despertar. Se presentan alucinaciones visuales bien estructuradas en el 46% de los enfermos. Por lo general representan episodios recordados parecidos a los del síndrome de Charles Bonnet, con respuesta variable desde miedo hasta interacción alegre o de indiferencia. Los síntomas parkinsonianos aparecen una vez que se establece la demencia, con rigidez, bradicinesia, hipofonía, facies anímica y trastornos posturales y de la marcha, sin temblor de reposo. Se afirma que la presencia de mioclonías, ausencia de temblor y mala respuesta a la levodopa establecen el diagnóstico diferencial de EP y demencia de cuerpos de Lewy. Hay incontinencia temprana, hipotensión, caídas, trastornos sincopales, mioclonías, alteraciones del sueño REM, delirios bien estructurados, síntomas depresivos en el 30 al 50% de los enfermos, que pueden ser el motivo de la consulta. La neuroimagen no es de gran ayuda para el diagnóstico y debe realizarse una anamnesis cuidadosa de los enfermos, familiares y cuidadores, así como una exploración completa física, neurológica, psicológica y neuropsicológica. Se requieren 2 de los siguientes datos para el diagnóstico probado de demencia por cuerpos de Lewy: cognición fluctuante con variaciones pronunciadas en la atención a nivel de alerta, alucinaciones visuales recurrentes bien formadas y detalladas, características motores espontáneas del parkinsonismo. Las manifestaciones que apoyan el diagnóstico son
caídas, síncope, pérdidas transitorias de la consciencia, sensibilidad aumentada, neurolépticos convencionales, delirios sistematizados, alucinaciones en otras modalidades sensoriales. El diagnóstico diferencial debe hacerse con Alzheimer, Parkinson y delirio. Se encuentran datos confusos en la autopsia con los de la Alzheimer, con inclusión de cuerpos de Lewy, pero también existe disfunción neuroquímica del sistema colinérgico con disminución de acetilcolina, pero aumentan los receptores muscarínicos postsinápticos como compensación, apreciándose reducción de niveles de dopamina por pérdida de sustancia negra. Puede consistir la segunda causa de demencia en los ancianos, pero se desconocen cifras de prevalencia e incidencia en la población general. Se especula en 20% de todas las demencias y es probable que muchos pacientes diagnosticados con Alzheimer sean realmente de cuerpos de Lewy. El tratamiento puede ser con medicamentos anticolinesterásicos, en especial la rivastigmina, además de la memantina. La demencia vascular es resultado de lesiones vasculares cerebrales, tanto isquémicas como hemorrágicas e hipóxicas, lo que las hace diferentes de la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por un gran número de síntomas y signos neurológicos y neuropsicológicos derivados de la gran heterogeneidad del padecimiento, no solo como resultado de infartos cerebrales múltiples, sino del síndrome demencial que se presenta posterior a eventos isquémicos simples de localizaciones estratégicas, posterior a hemorragias y demencias relacionadas con padecimientos vasculares cerebrales que no corresponden a infartos cerebrales. Se desconoce la epidemiología de la demencia vascular con fisiopatología variada, por lo que no se dispone de una clasificación etiopatogénica válida en la actualidad. Se considera un síndrome con patología multifactorial y patología vascular heterogénea. Se considera la más frecuente en nuestro medio, junto con la demencia mixta, a pesar de que cada día se reconocen más pacientes con enfermedad de Alzheimer, por lo que quizá en un futuro próximo se ubique en segundo lugar. Los elementos principales para la conceptualización y el diagnóstico de demencia vascular son una definición precisa del síndrome cognitivo, tipo, extensión y combinación de la afección de diferentes áreas cognitivas, y las causas vasculares, como etiología vascular y cambios cerebrales. La característica de demencia vascular, en términos generales, es de inicio agudo o subagudo con evolución fluctuante o escalonada, acompañada de focalización neurológica y deterioro cognitivo heterogéneo, que recuerdan el patrón homogénico de la Alzheimer en pacientes con factores de riesgo vasculares, con inestabilidad y caídas en forma temprana, incontinencias y cambios en la personalidad con síntomas depresivos, enlentecimiento psicomotor y alteraciones de las funciones ejecutivas. Se piensa que la demencia vascular está dominada por disfunción ejecutiva en contraste con las alteraciones de la memoria y el lenguaje típicos del Alzheimer. Además, siempre habrá signos neurológicos focales, pérdidas sensoriales y signos extrapiramidales con rigidez, asinesia, acompañados de alteraciones en la marcha. Para el diagnóstico es muy útil la historia clínica con exploración neuropsicológica y física, y en la demencia vascular la neuroimagen es de gran ayuda, ya que permite identificar la zona de la lesión, tag y resonancia, además de estudios hemodinámicos con Doppler carotidio. La escala de Jachinsky orienta al respecto. Escala de la isquemia de Jachinsky. Orientación y puntuación. Inicio brusco 2, deterioro escalonado 1, curso fluctuante 2, confusión nocturna. Relativa preservación de la personalidad. Depresión, síntomas somáticos, incontinencia emocional, historia de hipertensión, historia de accidente cerebrovascular 2, evidencia de aterosclerosis, síntomas neurológicos focales 2, síntomas 2, enfermedad de Alzheimer, sería puntuación totales 4 o menor, y
demencia vascular si la puntuación es 7 o mayor. No hay baterías neuropsicológicas específicas como en las otras demencias, por lo que la historia y la neuroimagen son fundamentales, ya que una característica es la relación de los infartos bilaterales con la demencia vascular, así como las lesiones de la sustancia blanca con fuentes hipervasculares, pues es poco probable que una lesión aislada ocasione demencia vascular, y la ausencia de lesiones en el TAC o resonancia permite descartarla de vez. Existe la llamada demencia mixta para diferenciar aquellos casos en que coexistan hallazgos clínicos de Alzheimer y de otras demencias, en especial la vascular, del cuerpo de Lewy o Parkinson o enfermedad de demencia de Pickle. Es controvertida y no aparece en la CIE-10 ni en la DSM-4, aunque se considera como la segunda o tercera causa de demencia desde el punto de vista epidemiológico, y no es más que el resultado de lo complejo que resulta establecer la causa etiológica del síndrome. Existen otros tipos de demencia muy raras, por lo que solo se enunciarán aquí. Se sugiere al estudioso recurrir a las lecturas recomendadas con el fin de ampliar sus conocimientos. Por ejemplo, demencias como la semántica, en la que se encuentra atrofiada cerebral como anomia progresiva no secundaria a trastornos del lenguaje, sino a alteración selectiva de la memoria semántica, es decir, lo que el individuo ha aprendido a través de su vida respecto a los objetos, palabras y su significado, concepto y hechos de referencia espacio-temporal. Aparecen palabras con significados idiosincrásicos, ausencia de parafrasias fonológicas, no hay sintaxis, dislexia y disgrafía de superficie, alteraciones conductuales, pérdida de la capacidad de simpatía y empatía, inflexibilidad cognitiva con actitudes intransigentes, reducción del interés, preocupación exagerada por las situaciones financieras, pero se conserva la autoconciencia de los trastornos con repercusión emocional adversa, hipermetamorfosis, etc. También se encuentra la fase progresiva primaria, en la que no hay alteraciones cognitivas. El síntoma inicial consiste en dificultad para la búsqueda de palabras manifestada por mala pronunciación y tartamudeo al comenzar a hablar, déficit en la comprensión y en la denominación. La edad de inicio es de los 59 años. Puede estar presente la enfermedad de Alzheimer y en el síndrome de Creutzfeldt-Jakob o la enfermedad de Pick, por lo que es muy raro encontrarlo como entidad aislada. El CAMDEX señala criterios para establecer el diagnóstico de demencia vascular y se aprecia en el cuadro 11. Los criterios para el diagnóstico de enfermedad vascular según CAMDEX: cumplir los criterios de demencia, como mínimo 3 de los siguientes: comienzo relativamente brusco, historia sugerente de una o más apoplejías, curso escalonado, como mínimo 2 de los siguientes: déficit neuropsicológicos parchados, la habilidad emocional, preservación de la capacidad de introspección, depresión notoria y ansiedad, crisis epilépticas, hipertensión arterial, cefaleas frecuentes e intensas, mareo, marcha inestable, caídas en las fases iniciales. Vamos a continuar con esta parte en la siguiente grabación. Esta es la página 370 de Geriatría de Francisco.